Saludos hermanos y hermanas en el Señor, mi nombre es Iván Bravo y hoy voy a tocar el tema respecto a la fe. Como ustedes sabrán hermanos en el Señor de que la fe en Hebreo capítulo 11 dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, tiene como un doble significado, como se habrán dado cuenta. Pero más que nada de la fe que voy a hablar en este episodio del podcast es sobre dos casos de la fe que aparecen en el Nuevo Testamento. Si bien es cierto de que uno cuando lee Hebreo 11 empieza a ver personajes del Antiguo Testamento acerca de la fe, de esa confianza que tuvieron en el Señor, por ejemplo lo que pasó con Abraham, que se le conoció el padre de la fe después de que fue probado para ver qué tan lejos era capaz de llegar con su hijo, porque recordemos que le había pedido el Señor que lo fuera a sacrificar, a subirlo al monte. Pero aún así él creía que Dios iba a proveer un animalito, ¿verdad?, para poder sacrificarlo. Entonces en este caso yo voy a hablar acerca de dos casos de la fe, no de judíos, sino de personas ajenas a ellas. Personas que no tenían nada que ver con el judaísmo, sino que eran personas gentiles. Entonces, en el primer caso que voy a tocar respecto de la fe es de la mujer sirofenicia. Para los que no saben, aquí en Marcos, donde voy a leer que es el capítulo 7, versículo 24 hacia adelante, aquí habla de una mujer que era sirofenicia, que significa de que ella vivía en la provincia romana de Siria, que el término sirofenicio se dice que se usaba para distinguirlo de los libios fenicios que vivían en el norte de África. Una mujer sirofenicia es mencionada en el Evangelio de Marcos como una de las personas que creyeron en Jesús, dice acá en el artículo, y que Tiro y Sidón eran ciudades costeras de la antigua tierra de Fenicia, y que Fenicia era una angosta franja de tierra que estaba ubicada en la esquina nororiental del mar Mediterráneo, hacia el noroeste de Galilea. Entonces, dando ese pequeño preámbulo, voy a leer entonces su bendita palabra, en el nombre del Señor. Dice así: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido a tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Entonces aquí vemos el primer caso de la fe. Si uno se da cuenta, aquí el título dice la fe de la mujer sirofenicia. Y hay un paralelo de esta misma historia contada desde otro punto de vista que se encuentra en Mateo capítulo 15, versículos 21 y 28. Entonces también voy a dar lectura para que cotejemos, ¿verdad? Veamos cuáles son esas diferencias y por qué podemos decir que es paralelo. ¿Qué podemos aprender entonces sobre este primer caso de la fe? Que es Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Y lleva por título la fe de la mujer cananea. Entonces también voy a leer la lectura en el nombre del Señor. Dice así su palabra: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor,
socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Como podemos ver entonces, hermanos, en el Señor, la historia es la misma sobre esta mujer, que por un lado dice que es cananea y por otro lado dice que es sirofenicia. Más allá de eso, lo que podemos entender es que aquí estamos hablando de una mujer que tuvo fe. ¿Fe en qué? En Jesús, para que pudiese sacar el demonio que tenía su hija, que tenía un espíritu inmundo, estaba endemoniada, dice acá. Pero el Señor le responde, le pone una prueba de su fe, porque le dice que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Cuando aquí está hablando de perrillos, estamos hablando de perros, del animal canino, en un estado de perrito faldero. O sea, un perrito que es un perrito doméstico, que está ahí solamente cerca de su amo. Pero ¿por qué le pone esta prueba? Porque él mismo dice de que él fue enviado a la casa de Israel, a sus ovejas perdidas. La misión principal del Señor fue venir al mundo para predicar a los judíos para que se convirtiesen, porque la salvación primeramente viene de los judíos y después de los gentiles. Entonces, cuando estamos hablando aquí de perrillos, se refiere a los gentiles. Perrillos. No es una ofensa, sino para distinguir de las otras naciones. Pero la mujer fue astuta. Usó su audacia porque ella dijo que sí, señor, pero incluso los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. O sea, de que ella sabía de que iba a recibir igual esta bendición, de que si iba a rogarle al Señor, Él iba a responder, aunque fuese primeramente verdad, a los judíos también recibiría. Y justamente eso lo que hizo después, cuando el Señor fue crucificado y después que resucitó, mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio a todo el mundo, porque ya su obra ya se había consumado. Ya había terminado su obra y envió el Espíritu Santo para fortalecer a los hijos de Dios para que fueran a predicar la salvación. Pero antes de eso, esta mujer ya sabía de que el alcance era internacional, por así decirlo. Tenía esa fe que a Jesús lo conmovió, le llamó mucho la atención porque dijo que es grande esa fe, porque ella ya sabía de que ella iba a recibir esa bendición pese a que no era judía. Aquí entonces, hermanos, vemos el primer caso de la fe, pero esa fe audaz, esa fe de que insiste, y nosotros también tenemos que insistir en el Señor, pedirle al Señor, pedir y pedir. No pedir cosas materiales, sino bendiciones espirituales. Señor, tengo este pecado y no lo puedo sacar. Señor, te ruego que me lo saques. Te ruego que me saques este espíritu inmundo que tengo acá adentro. Señor, tengo esta enfermedad, lo que sea, Señor. Aquí estoy. Te ruego, Señor, te ruego que me lo quite. Así como esta mujer cananea, sirofenicia, que como estaba diciendo, no era parte de lo israelita. Pero el Señor dejó plasmado esta enseñanza para que nosotros entendiésemos de que aquella mujer que no era judía recibió el don, recibió esa gracia de Dios. Y que nosotros como sus hijos también podemos recibir esa gracia sin ser parte del pueblo de Israel. Cosa que obviamente después el apóstol Pablo habla en los Romanos, que nosotros fuimos injertados nosotros para recibir la bendición que ya había recibido Israel, ahora era para los gentiles, para los perrillos. Entonces también quisiera recalcar sobre este hecho, sin mencionar a las personas, obviamente, porque acá yo quiero hablar temas de doctrina, no señalar a la persona, no juzgar a la persona, pero sí es preciso mencionar de que hay que tener mucho cuidado con estos relatos, porque hay personas que lamentablemente pervierten el Evangelio. Empiezan a hablar cosas que no corresponden. Porque aquí, en Marcos, como había dicho, dice que por tu palabra. Voy a citar nuevamente entonces Marcos capítulo 7.
Aquí en Marcos capítulo 7, precisamente en el versículo 29, dice: por esta palabra ve, el demonio salió de tu hija. ¿Qué palabra? ¿Por qué dijo esta palabra? Por la respuesta de la mujer sirofenicia, porque le dijo que aún así ella igual iba a comer de las migajas de los hijos, igual iba a recibir la bendición, la gracia de Dios. No está queriendo hablar aquí precisamente de la Torá, como algunos quieren enseñar, porque hay personas que lamentablemente pervierten el Evangelio diciendo de que ella tenía conocimiento de la Torá. Desgraciadamente, la ignorancia es tan grande que aunque uno lea la Biblia, va a querer creer, pretender saber más y dar respuestas equivocadas. Es muy común sobre esas personas que realmente no tienen el Espíritu Santo, porque los que tienen el Espíritu Santo son guiados por él. El Espíritu Santo, cuando le enseña la palabra, le enseña tal cual es. No hay allá añadidura, no hay un doble sentido, no hay un mensaje oculto. Pero lastimosamente hay gente que cree que aquí hay un mensaje oculto, un mensaje místico que solamente algunos iniciados pueden tener. Algunos tienen ese acceso. Y que por buena persona nos quiere revelar también a nosotros que ese conocimiento oculto. Ya, porque lamentablemente utilizan Jeremías 33:3 para decir que, porque el Señor dijo eso, que nos va a enseñar cosas grandes, ocultas, entonces si buscamos bien la Biblia vamos a encontrar cosas ocultas, que nadie más la ve que solamente nosotros. No, hermano, la Biblia es clarísima. Esas cosas grandes, ocultas, ya las enseñó el Señor. Ya las enseñó. Lo que pasa es que muchas personas no tienen ese acceso, no porque no esté en la Biblia, porque la Biblia está, porque no tienen al Espíritu, no comprenden lo que quiere decir. Porque aquí dice que por esta palabra significa por lo que ella habló, por lo que ella dijo, porque vio esa audacia, vio esa insistencia de la mujer, vio esa perspicacia para decirle eso, que igual recibiría la bendición. Y para los que no saben, la Torá no solamente corresponde a los primeros libros del Antiguo Testamento, la Torá es mucho más que eso. Los 5 primeros libros de la Biblia se le conoce el Pentateuco. 5 libros, nada más que eso, 5 libros. Los primeros 5 de la Biblia. Lo más importante es para el judaísmo porque ahí habla de la creación, habla de la liberación, habla de la instauración, ¿no es cierto? Antes, cuando el Señor toma a ese pueblo, los llama, los saca de Egipto y empieza a instaurar una nueva nación. Por eso es muy importante, porque empieza a hablar de una nueva nación, y esa nación tenía que regirse por leyes, no solamente leyes morales, sino también leyes ceremoniales, cómo tenían que sacrificar, qué es lo que tenían que hacer cada 7 años, que era el famoso año sabático, que el 7º año después de la cosecha tenían que dejar reposar la tierra. Eso es más que nada la Torá, es eso, más lo que los judíos agregaron después, lo que escriban los fariseos, lo que empezaron a agregar después, y que la Tanaj se pasó a dividir en 2 grandes libros, que es la Mishnah. La Mishnah es propiamente tal las leyes, y la Gemara es la explicación de esas leyes, cómo aplicarla en el día a día. Y Jesús estaba molesto por eso. Y en esa época las mujeres no tenían acceso a la Torá, sino los escribas y los fariseos. Los escribas porque ellos, como su nombre lo dice, el escriba era aquella persona que tenía que seguir escribiendo las leyes para que no se perdiese esa tradición judía. Tenían que estar constantemente escribiendo y escribiendo. Y entonces para escribir tienen que saber leer. Y muchas mujeres no sabían leer. Mucha gente no sabía leer ni escribir. Para eso estaban los escribas, para que aprendiesen a leer, a escribir y a entender lo que estaba queriendo decir, lo que es la Torá, lo que son los Pentateucos, el Tanaj. El Tanaj habla propiamente tal del Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquíes es la Tanaj. Entonces yo tenía que transcribir todo eso. Y los fariseos, que era esta escuela judía, ¿verdad?, junto con los saduceos, que era otra escuela judía, que ellos tenían acceso y enseñaban al pueblo las cosas que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Pero si alguna vez usted escucha, hermano, de que esta mujer sirofenicia, ojo, sirofenicia, no judía, tenía acceso
a la Torá es completamente imposible porque solamente algunos entendidos la tenían. Y más encima esas personas que tenían entendido enseñaban cosas que estaban de más y que Jesús criticó y criticó muchas veces porque le estaban echando carga que ellos ni siquiera podían soportar. Había mucho no solamente tradicionalismo, sino que era mucho legalismo. El Señor condenaba el legalismo que había en ese entonces. Y una mujer que no era judía jamás iba a tener ese acceso, no iba a aprender la Torá jamás, porque la Torá no era para todos y no todos sabían leer y escribir. Solamente era enseñado y aparte la mujer judía escuchaba la palabra, ¿no es cierto?, cuando estaban los rabinos, ¿verdad?, y enseñaban las sinagogas, pero estaban aparte y no tenían acceso como más los hombres. E incluso la mujer judía común y corriente pasaba todo el día en la casa haciendo los quehaceres. Vea el relato de Jesús, por ejemplo, cuando va a visitar a la hermana, Marta y María. Marta estaba ocupadísima en la casa mientras María estaba escuchando a los pies del Señor. Entonces una mujer sirofenicia que no tiene acceso a eso, que más encima tiene acceso a sus dioses de allá, de ese paganismo obviamente, porque ella era griega también, creía los dioses griegos, pero aún así ella con todo dejó todo eso de lado para acercarse al Señor dando voces, gritando, por fe, no porque tenía un conocimiento, porque no conocía. Recién el Señor estaba llegando, recién estaba empezando a hacer milagros, nadie sabía, solo sabían que había un hombre que era poderoso, que podía hacer milagros y nada más. Y por fe ella creía de que él iba a hacer eso, iba a sanar a su hijo y nada más, no porque tenía un conocimiento, porque el conocimiento estaba oculto, por así decirlo, solamente para alguno entendido. Recuerden lo que pasó con el apóstol Pablo, antes se llamaba Saulo y antes de ser apóstol, él estudiaba la Torá, estudiaba con Gamaliel, lo dice ahí en Hechos. Ahí habla la historia de que había un judío importante que era Gamaliel y que él enseñaba la Torá, las leyes, a Saulo. Y que después se llamó Pablo, ¿verdad? Y empezó a escribir. Por eso tiene un conocimiento profundo acerca del Antiguo Testamento. Tenía ese conocimiento acerca de la ley. Y por eso expone de que todo eso ya quedó atrás. Ya es sombra. Que solamente la ley ahora es para informar a nosotros qué es lo que estamos pecando. Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Nadie podía cumplir la ley. Y mucho menos una mujer que ni siquiera tenía acceso a ella, que esta mujer sirofenicia. Y que lo más llamativo acá de que en Marcos recalca que ella venía de afuera. Porque Marcos, la epístola, el público era para la gente de afuera. Para recalcar que la gente de afuera también iba a recibir la salvación. No a diferencia de Mateo, porque el de Mateo era un público más judío. Se dice que la primera vez que Mateo escribió su evangelio estaba en hebreo para los hebreos. Por eso cambian algunas cosas, hay algunas diferencias aquí. Pero el mensaje es el mismo porque estamos hablando de esa fe. Que nosotros, como ella tuvo esa fe, nosotros también tenemos que tener esa fe de rogarle al Señor, de pedirle, insistir al Señor. Y el Señor va a oír por fe. Por fe, y no tenemos que cerrarle las puertas a nadie, no tenemos que enseñar cosas como esas de que hay que saber la Biblia, entonces que porque aquí sigue por tu palabra, ahora mágicamente ahora la Torá es toda la Biblia. No, hermano, la Torá fue en su momento y sigue siendo para los judíos, pero nosotros no estamos rigiéndonos con una Torá, sino con las leyes que el Señor mismo instauró, que Él las cumplió y que nosotros por fe y por la gracia de Dios nosotros las podemos cumplir en Cristo. Porque antes, para acceder al Santísimo, era una vez al año y era un sumo sacerdote, y ahora gracias al Señor que hizo su sacrificio, ahora nosotros tenemos acceso a ese lugar santísimo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Siempre y cuando te tenga la fe, tenga esa certeza y obviamente cumpla lo que dice la palabra, que es la obediencia, el no caer en pecado, en practicar la santidad, y usted sabe más cosas que dice la palabra, que es lo que hay que cumplir para que el Señor pueda oírnos, porque si no, no va a escuchar las oraciones. Pero por la fe. Todo empieza por la fe. Porque por fe es imposible agradar a Dios. Una persona de afuera que está recién escuchando el Evangelio tiene que acercarse por fe. Tiene que creer porque le hay. Si uno cree en Jesús es porque le hay, porque Él va a estar ahí. Y esa persona va a recibir la salvación. Y esa persona recién va a empezar a caminar con Dios, va a empezar a leer la palabra y va a empezar obviamente a obedecer su palabra y agradar a Dios por medio del Espíritu Santo, porque nosotros no podemos hacer nada.
Entonces este fue el primer caso de la mujer sirofenicia. Ahora yo quiero dar el segundo caso, pero aquí estamos hablando de un centurión romano. Vamos a leer entonces Mateo capítulo 8 del versículo 5 al 13. Aquí dice su palabra en el nombre del Señor. Entrando Jesús en Capernaum, vio a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hay una variante de este relato en Lucas capítulo 7 del 1 al 10 que le invito a que lo lea. Hay unas pequeñas diferencias ahí porque ahí habla de que viaja y que no podía llegar porque se estaba demorando. Usted verá ese relato y se va a dar cuenta que hay una diferencia ahí. Pero tanto como Mateo y Lucas, la enseñanza es la misma. El centurión, para los que no saben, era un soldado romano, casi un general, por así decirlo, que estaba a cargo de una centuria. Una centuria significa 100, o sea, de que esta persona tenía autoridad sobre 100 soldados. Y que justamente estaba en Capernaum, dice acá en este relato en Mateo. Y como lo podemos dar cuenta, la fe que tenía el centurión era tal que no era necesario que Jesús fuera allá, que con solamente diciéndolo lo iba a sanar, porque el centurión sabía que él tenía autoridad para echar demonios, que no importa dónde estuviese el Señor, él tenía esa autoridad de decir: sánate y te sanas. Que no importa de que si uno está en casa, está grave y no puede ir a la iglesia, pero si le dice: Señor, con tu palabra basta. No necesariamente tiene que ir a la iglesia para buscar al Señor, o como lo que sucede en otras religiones, que no voy a mencionar porque es obvio, que es ir a la iglesia y buscar la sanidad del Señor y buscar la presencia del Señor. No es necesario, es creer, es tener esa fe que tuvo el centurión. Este segundo caso es impactante porque aquí el centurión ni siquiera es judío, no es una persona que tenga conocimiento. Él conoce a los judíos porque él estaba ahí, obviamente se relaciona con judíos y obviamente conocía al Señor, ya había escuchado hablar de él. Pero una palabra le pidió el Señor. Y nosotros con esa fe también tenemos que tener nosotros que una palabra, la autoridad, que el Señor tiene autoridad para echar fuera demonios, para echar fuera los problemas que uno tiene. Cualquier situación por la que nosotros nos sentimos afligidos, tenemos que creer como este centurión, esa potencia que tiene el Señor, esa autoridad para decir esto y se hará. Si usted lee la palabra, por ejemplo, y dice que es el buen pastor, usted créalo: Señor, tú eres el buen pastor porque tú tienes autoridad. Yo sé que estoy pasando por un momento de aflicción, pero sé que con una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra tuya, Señor. Eso es la fe que tenía este centurión. Y aquí Jesús habla sobre el futuro, porque aquí habla también de que muchos del oriente y del occidente, o sea, gente que es ajena al pueblo de Israel, van a sentarse a la mesa. Pero dice que más los hijos del reino. O sea, aquí en este contexto está hablando de los judíos, que muchos de ellos serán echados afuera. Porque si se dan cuenta de que
eran personas que no conocían mucho o nulo sobre el judaísmo, sobre las leyes, sobre esto y sobre aquello, pero creyeron en Jesús y recibieron esa gracia. Solamente por creer en Jesús, solamente por eso. No tenían que tener un conocimiento vasto para saber de Él. Solamente con su palabra, dijo el centurión. Y este sí ha sido el segundo caso de la fe. Como podrán haberse dado cuenta, los dos relatos tienen que ver con la fe, pero son muy diferentes, muy diferentes. Porque el Señor, en este caso con el centurión, dice, yo voy y lo voy a sanar. Pero con la Sirofenicia fue más reticente. Fue como más esquivo con ella. No, yo tengo que hablarle primero a la casa de Israel y después a los demás. ¿Por qué hay un cambio de actitud acá con el centurión y con la mujer? Nosotros lo que podemos indagar más allá, porque usted sabe que los pensamientos del Señor son mucho más amplios que nosotros no tenemos esa capacidad, pero sí podemos aprender de que el Señor puso a prueba, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la situación, dependiendo de la medida de la fe que tenía la persona. El Señor puso a prueba. Y a nosotros también, dependiendo de nuestra medida, como el Señor nos conoce a nosotros, nos ponen de acuerdo a nuestro ser, a nuestra personalidad, va poniendo pruebas de acuerdo a nosotros para ver hasta dónde somos capaces. Quizás, esto es una suposición, el centurión tenía más fe que la mujer sirofenicia. Y por eso el Señor le pidió a ella exigirle más. ¿Hasta dónde eres capaz? ¿Hasta dónde eres capaz de creer mi poder? ¿Hasta dónde? ¿Puede ser eso? No lo sé, es una suposición. Pero sí podemos entender de que el Señor, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las personas, Él pone una medida de fe. Que de acuerdo a quiénes somos, Él pone pruebas para ver hasta dónde somos capaces. Hasta dónde somos capaces de creer en su gracia, en su poder, en su misericordia. Es importante, hermanos, la fe. Es importante porque desde la fe empieza todo. Yo no puedo orar sin fe. Yo no puedo creer la palabra sin fe. Yo no puedo escuchar. No puedo leer ni escuchar la palabra si no es por fe. ¿Qué saco yo con escuchar la palabra si no tengo fe? Porque me va a entrar por un oído y me va a salir por el otro. Por fe nosotros recibimos al Espíritu Santo. Por fe creemos de que Jesús es el Salvador. Por fe. Si nosotros confesamos con fe de que si el Señor es Jesús, el Hijo de Dios, y que vino al mundo a salvarnos, seremos salvos por la fe. Uno no tiene que solamente creer, sino creer por fe. Lo que le pasó a Abraham por fe, lo que le pasó a Rahab por fe, y cuántos otros personajes también que por la fe pasaron distintas situaciones. Lea Hebreos capítulo 11, si lo ha leído, vuélvalo a leer. Ahí también explica el autor de Hebreos sobre casos de la fe y por qué nosotros también tendríamos que tenerla. Los profetas, uno hizo caer descender fuego del cielo, le pidió a Dios que bajara el fuego del cielo y lo hizo. Por fe abrió el mar rojo, con la fe de Moisés, liberó al pueblo por la fe. Entonces lo más llamativo de lo que aparece acá fueron estas dos personas, obviamente de que no son judías, no tienen nada que ver con el judaísmo. Y que tenga cuidado también cuando alguien predique la palabra y predique cosas que nada que ver, sobre todo cuando empieza a hacer especulaciones, cuando empieza a hablar cosas que no aparecen en la Biblia, porque la Biblia es clara, no tiene un doble sentido, no tiene un mensaje oculto, no, ¿qué palabra? Es porque está hablando de la Torá y porque la mujer sabía de la Torá, mentira. Si usted va a escudriñar la palabra, tiene que escudriñarla completa, no solamente quedarse con ahí. Lee un trozo de la Biblia. ¿Hay un mensaje paralelo a este? Aquí en los evangelios hay muchos paralelismos, muchos. La mayoría son Mateo, Marco y Lucas, que son los evangelios sinópticos. Por algo se llaman sinópticos, porque son evangelios que relatan lo mismo de distintos puntos de vista, pero el mensaje es el mismo. Juan, el último evangelio, es muy diferente porque ahí habla más la divinidad de Jesús. Ahí habla quién es Jesús. Yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el gran yo soy. Habla de la naturaleza de Jesús, el Hijo de Dios, que también es Dios porque
justamente Juan recalca desde un principio, Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que Jesús es Dios. Verbo, el logos, la palabra, la expresión. Está queriendo decir, esa expresión de Dios se expresó en Jesús. Jesús es la revelación máxima y última de Dios en la tierra. Es el ser más perfecto en la tierra, más que lo que tuvieron los antiguos, el pueblo de Israel, cuando tenían visiones de Dios. Aquí fue el mayor milagro que hizo el Señor de bajar el mismo, que él siendo forma de Dios no quiso ser igual a Dios como cosas que aferrar, sino que se despojó y descendió como forma de humano, parafraseando obviamente. Entonces eso es lo que quería recalcar, mi hermano, que cuando usted vaya a leer la palabra, pídale al Espíritu Santo que lo guíe y busque. Como acá, por ejemplo, acá hay dos paralelismos de ambos libros, de ambos relatos de la mujer, que una dice que es sirofenicia, otro dice que es cananea, pero lo que trata de decir es que ella no es judía. Lo del soldado romano también, de este centurión, que difieren un poco, pero el mensaje es el mismo. La fe es la misma, porque dice que con tu palabra solamente, porque no soy digno que entre a mi casa. Nosotros también tenemos que decirle, Señor, yo no soy digno que entre a mi casa. ¿Por qué va a entrar a mi casa? No soy digno, no. Señor, tu palabra, dame tu palabra y yo seré salvo, yo seré sanado, yo seré restaurado con tu palabra. Dame tu palabra, Señor. Con tu palabra solamente vas a restaurar mi vida. Ese nivel de fe que tenemos que tener. Y como aquella mujer, esa audacia, eso de acercarse, de rogarle, sálvame, Señor, sálvame. Da voces. Sálvame, Señor. ¿Quién más nos va a salvar que no es nuestro Señor? Y a Él le agrada que nosotros insistamos, porque si nosotros insistimos, es porque le intereso, por eso me está rogando. Lo que aparece también en Lucas sobre la parábola del amigo de medianoche, el amigo cómo insistía en la noche, tocando. La puerta es insistencia. También la de la mujer sirofenicia me recuerda mucho al relato de Jacob cuando tuvo el encuentro con el ángel y que después le puso Peniel porque dijo que había visto el rostro de Dios. Dice que luchó con el ángel para recibir la bendición. ¿Y nosotros cuántas veces hemos luchado para tener nuestra bendición? Nos rendimos a la primera. No llegó. No importa ya. No, es luchar. Luchar, insistir. Pero pidamos con fe. Y pidamos, cuando oremos, pidamos lo que tengamos que pedir. No cosas de afuera, no cosas que agradan al mundo, que casa, que auto, que esto, aquello. No, hermano. La oración hacia el Señor tiene que ser una oración más espiritual. Señor, estoy pasando por esta dificultad, sácame de acá. Señor, estoy perdiendo mi fe, aumenta mi fe. Señor, mi esposa está yéndose al mundo, ruego por ella para que vuelva del mundo. O viceversa. De esa manera tenemos que orar nosotros, como dice el famoso Padre Nuestro. Darla, ¿no es cierto? Que santificado sea su nombre, que venga a nosotros tu reino, pedirle que el reino venga a nosotros. Entonces, sin dar más dilación, hermanos, esa ha sido la palabra de hoy. Aprendamos de estos ejemplos de pedirle al Señor, de rogarle al Señor y creer, porque el Señor hará. Así que para el Señor que me ha dado esta palabra, solamente les puedo decir que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Y ya para finalizar, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Nos vemos en un próximo podcast.